Exactamente. Y Jorge pues, ha titulado la exposición que nos va a dar hoy con el sugerente título de lo inexplorado a lo desconocido. Así que, sin más dilación, pues vamos a escuchar qué tiene que contarnos. Bueno, ya a ver si logro que entendáis por qué le he dado ese título. Esto que se baja así, ¿no? Ah, y con esto también, ¿verdad? Sí. No. ¿A teoría? ¿Para pasar? Sí, dime. Ok, vale, perfecto. Estos son los viajes de exploración, muchos de los viajes de exploración para conocer la diversidad biológica, los animales, las plantas, lo que había en el mundo, ¿no? En una época en donde ir de un lado a otro del continente podría costarte la vida y llevarte meses y muchísimas penalidades. Y casi todos estos viajes, los que conocemos, el de Humboldt o el de Darwin o uno español que vamos a ver luego, son aventuras militares. No se trata de conocimiento. Generalmente se llevaba a una serie de personas, científicos, en la bodega de los barcos, pero los barcos tenían un fin militar. Entonces, ¿para qué la exploración? Pues para descubrir nuevas posibilidades, qué nuevas plantas, qué nuevos productos, qué nuevas cosas, qué nuevos animales de interés puede haber. Entonces eran territorio, el mundo era un territorio inexplorado y había que conocerlo para intentar encontrar posibilidades para hacer comercio. Esto no es una aventura, esto es comercio. Entre esas expediciones hay una española muy curiosa, que es la Expedición al Pacífico, tiene una página web que les aconsejo a todos, o os aconsejo que la veáis, porque es el paradigma de España y el paradigma de la ciencia en España, ¿no? Hay un grupo de personas que van en la bodega de un barco que fletó los naranjeros valencianos, los grandes empresarios de naranjas y de cítricos en el Levante. Era uno de los barcos, un barco de guerra excelente, el mejor barco que había tenido la Armada, estaba recién montado, y estos señores los llevaron juntos en ese barco y hicieron ese recorrido que viene por ahí. Y vosotros me diréis, ¿y cómo el barco se cruza la Patagonia y la Amazonía y tal y cual? Pues porque el barco llegó a Valparaíso, en Chile, bombardeó Valparaíso, porque lo que querían era hacerse con el nitrato de Chile para las naranjas, ¿vale? Un tipo se enamoró de una chilena y se largó, otros abandonaron el barco, fue un desastre, cada cual fue por su lado, la flota militar siguió con su aventura, bombardeó, regresó con uno de los biólogos, y el resto de los biólogos estuvieron dando vueltas uno se cruzaron la Amazonía entera, dos murieron, etc. Cuando uno de los tipos regresó a España, regresó con todos los herbarios, le valió mal, le pasaron de él como de nada, no hizo nada. De hecho, yo tuve la desgracia de ser vicedirector de colecciones del Museo Nacional de Ciencias Naturales hace unos años, y en uno de los sótanos del museo encontramos en una caja de cartón unos daguerrotipos, unas fotografías que eran del fotógrafo de la expedición, un tipo que se internó en la selva con unos pedazos de cristales así de gordos, y que tenía que llevar sales para positivar las películas, con unos geles que tenía que hacer allí a mano, y todas esas fotografías aparecieron en los sótanos abandonados. O sea, esta es la imagen de la ciencia de España, del conocimiento. Toma, ya se acabó, qué bien, lo ha apagado. No te digo, pues mira, estupendo, dura poco. ¿Y qué es lo que hacían con todas esas cosas? Pues bueno, las que eran útiles, evidentemente, explotarlas. Y las que no eran útiles, hacían museos en donde se mezclaban cosas muy curiosas, las cosas más raras que pudieras encontrar, con los minerales más curiosos, con los animales más extraordinarios, e incluso con los seres humanos más extraordinarios. O sea, no sé, hay mucha gente que lo desconoce, pero en el Zoo de Madrid, a principios de 1800, había una tribu viviendo en el zoo, expuesta como cualquier animal, que eran del Sudán. Y la gente iba al zoológico para ver
a esos semianimales que parecían humanos y que iban con taparrabos en el Madrid en el mes de enero, ¿vale? Que murieron unos cuantos de frío, ¿no? Entonces, esa era la sociedad en donde el mundo era inexplorado, en donde se guardaban todas esas cosas extraordinarias como son eso que se ve allá abajo, que está todavía en el museo, en el salón del director del museo. Es un cálculo que se produce en las vacas a la hora por ir almacenando calcio, y crean un cálculo. Entonces ese cálculo lo montan sobre un este de plata y se utiliza para los ataques de gota, van raspando un poco y toman, ¿no? Cosas de ese tipo. Lo que hacía falta era colocar cosas extraordinarias, y ni mucho menos para la exhibición general del público, no, era para la exhibición de determinados personajes y en la corte y en determinados momentos, ¿no? Esta frase que tiene este hombre resume un poco la mentalidad que se tenía, ¿no? Y que todavía se mantiene en parte, ¿no? Y este es uno de los grandes biólogos, ¿no? de la antigüedad, ¿no? Tampoco es tan antiguo, 200 años. Es la idea de que el mar es tan enorme, tan vasto, jamás vamos a poder domeñar los recursos que él tiene, ni contaminarlos, ni acabar con ellos. Es imposible. El hombre es algo minúsculo en una naturaleza virgen, exuberante, y que por todos los lados te pica y por todos los lados te muerde. Entonces, nosotros no podemos domeñarla. Ella nos manda sobre nosotros. ¿De acuerdo? Si este señor levantara la cabeza y viera ahora la situación en donde hay sustancias químicas que están cambiando las tasas hormonales en peces de mar, los bancos de pesca están prácticamente estimados en la gran mayoría de las especies comerciales, no hay lugar en donde no existan determinados contaminantes que son producto de plásticos, etcétera, etcétera. Si supiera lo que está ocurriendo ahora mismo y cómo la degradación producto de la contaminación está llegando a los fondos oceánicos incluso, este hombre se quedaría hecho alucinado, ¿no? Entonces esa etapa de lo inexplorado continúa todavía, porque no tenemos ni idea de la cantidad de organismos diferentes que hay. Y además, ¿qué es eso de un organismo diferente? Cada uno de nosotros somos diferentes también, ¿no? Y lo que nosotros denominamos especies no hay manera de saber si es una especie o no, porque no hay una definición clara de lo que es una especie, ¿no? De hecho, hay hibridaciones extraordinarias que se producen y en ocasiones hay conjugaciones que serían algo parecido a hibridaciones, traspaso de material genético entre bacterias y entre animales unicelulares, que no responde para nada a nuestro prototipo de especie, ¿no? Entonces, sin embargo, la variedad de la vida, si la midiéramos en especies, es enorme, ¿no? No sabemos cuánto hay. La gran mayoría de ellos son animales unicelulares, que están por todos los lados. Un gramo de tierra tiene prácticamente todas las bacterias. En nuestros zapatos llevamos todas las bacterias que existen prácticamente normalmente en la biota, ¿no? O sea, están por todos los lados, lo contaminan todo y lo llenan todo, ¿de acuerdo? Y si algo fuera, y si Dios hubiese hecho la vida a su imagen y semejanza, sería un escarabajo, ya lo dijo Huxley, un tipo, ¿no? Hace tiempo. O sea, de los animales que hay descritos, 1.700.000, 1.800.000 especies, se estima que puede haber 5, 10 millones. Seguimos en la etapa de lo inexplorado, no sabemos cuántas hay. Y si de todas las que hay descritas, pues prácticamente la mitad, el 50-60% son escarabajos, y todavía siguen. Ese modelo tanque, ¿no? Con el esqueleto por fuera, ha sido un modelo muy exitoso, ¿no? Y la curiosidad del mundo marino, ¿no? En el mundo marino pensábamos que iba a haber, y no. Casi toda la diversidad biológica está en el mundo terrestre. Lo que ocurre es que en el mundo marino es que están los filos, lo que llamamos los grandes grupos, ¿no? Es un animal que tiene una simetría armadial, como una estrella de mar. No hay una cosa equivalente en la tierra firme, ¿no? Unos que son gusanos con túmulos. Hay casi los grandes planes estructurales de la vida, los grandes organismos diferentes, si pensáramos en un ingeniero que los hace, están en el mar. Sin embargo, la diversidad biológica, la cantidad de especies no es muy grande en el mar, es muchísimo más bajo. Y eso es probablemente porque el mar está comunicado, no tiene aislamiento. Tú te dejas en el mar y vas de un lado al otro. Entonces es mucho más difícil promover el aislamiento en el mar. Y el aislamiento es el productor, probablemente principal de variedades, ¿no? Tú te quedas encerrado en un valle de Cantabria
y terminas con el RH negativo y eres Buster, ¿vale? No se veía muy bien, pero estos serían todos los bauplanes que hay reconocidos en el mundo, todos los filos que hay, y con azul, con un punto azul si está en el mar. Os dais cuenta que la inmensa mayoría de los filos conocidos, actuales y existentes antes, un filo es un conjunto de organismos, ¿vale? Un gran plano. Y el mar le pasan cosas raras, y tú en tierra firme, todos sabemos que la diversidad está en los trópicos, y todo el mundo decimos, ah, qué bonito Brasil, qué bonito el Congo, si no te pican los bichos, claro. Y toda la diversidad biológica está en las selvas tropicales, hay que proteger las selvas tropicales, etc. En el mar es absolutamente lo contrario, la gran mayoría de la diversidad está en las zonas frías. En las zonas calientes no se forma una termoclina, no se separa el calor del agua en la parte superior de la parte inferior, ¿de acuerdo? Y se forma una capa de aire, de agua caliente que impide la vida. Y eso ocurre simplemente porque en tierra firme todo lo que se muere cae al suelo. Tenemos una cosa que se llama la gravedad, que no es solo la tristeza, sino la fuerza de la gravedad. Entonces todo cae al suelo y todo se pudre en el suelo. Pero en el suelo está la vida también. En el mar todo se cae al suelo, sí, pero el suelo está a 1000 metros, 2000, 3000, 4000. Y hace falta que alguien suba esos recursos que están en el fondo a superficie. Y eso solamente se puede hacer cuando hay cambios de corrientes. ¿De acuerdo? Hace falta que el agua fría suba a superficie para que está en el fondo. Y eso ocurre en estos lugares, a estas latitudes. Entonces, no, el patrón general que tenemos de las selvas tropicales no es así para la vida marina. Y aquí seguimos descubriendo especies en España, en un país como España, en un país con una cultura milenaria donde la gente ha estado roturando, cazando, deforestando durante los últimos 4 o 5 mil años. Seguimos descubriendo aproximadamente 200 especies, 200, 300 especies al año, cada año, pues nuevas. Y no tiene pinta, la curva no tiene pinta de ser asintótica, ¿no? Siendo exponencial, o sea, esto no para de crecer, ¿no? Es decir, todavía seguimos en la etapa del inexplorado. Y cuando uno mira, porque es un lío reconocer los animales, o sea, tú ves una hormiga y dices, ah, una hormiga. O sea, una nariz es una hormiga. Hay montones de hormigas diferentes, basta con ponerlas bajo una lupa para ver, ¿no? Entonces alguien tiene que trabajar esos datos, mirar las hormigas diferentes, establecer diferencias, conocer dónde viven, dónde no viven, y hay gente que se dedica toda su vida a eso, ¿no? Y hace una obra al final, un librito, en donde te viene cómo determinar una y otra, dónde viven, dónde no viven, a qué se parece a una hormiga que vive en no sé dónde, etc. Y todo eso para 1.700.000 organismos, y en nuestro país para cerca de 60.000 especies que podría haber, no sabemos muy bien cuántas. Y cuando uno mira las obras esas, uno se da cuenta que la inmensa mayoría no tienen ninguna obra hecha. O sea, la inmensa mayoría de los taxones, de los bichos que están con nosotros aquí, no tenemos una obra actualizada. O sea, que seguimos en la etapa del inexplorado. Estamos en el siglo XXI, pero estamos todavía como en el siglo XIX. No sabemos la cantidad de organismos que hay, ni qué son, ni qué propiedades tienen, ni qué posibilidades tienen, ni nada. Y están conviviendo con nosotros, cerca, más o menos, cerca o lejos, ¿no? De hecho, todo este trabajo ingente de recoger animales en un lado del otro, colocarlos en colecciones, etcétera, etcétera, siempre ha sido un trabajo como, no sé cómo decirte, como de un chalao, ¿no? O sea, y guardando los botes en casa, y la mujer le echa la bronca, o el hombre, si era la mujer la que los cogía, y aquello siempre ha sido de esta manera, ¿no? Hasta que ahora hay algunas iniciativas por integrar todo ese volumen de información que está disperso en un lado y en otro, y meterlo en una web. Está esta página, Gibit, que hace eso. Ya tiene información de casi todas las especies que hay conocidas, y mirar la cantidad, son 650 millones de registros, ¿no? Que se movilizan, tiene varios mirrors colocados a lo largo del mundo, y la gente puede hacer búsquedas ahí, ver distribuciones, encontrar. Pero cuando uno ve la distribución de esos 649 millones de datos, el patrón es muy claro, ¿no? Hay más bichos
debe haber más bichos en Europa que en Estados Unidos, ¿no? Entonces, sin embargo, hay ausencia de información en montones de sitios. O sea que, y nosotros estaba hablando de que todavía sacamos unas 200, 300 nuevas especies cada año en la península, en España. O sea, imaginaros lo que puede ocurrir en Brasil, en Sudán, o en Congo, o en Indonesia, o en China. De hecho, por ejemplo, el sitio donde más conocimiento hay de la flora en España es Tenerife, por los alemanes. Los alemanes van a veranear a Tenerife, les gusta, pues, mola Tenerife. Y cuando tú coges todos los registros que hay en un banco de datos de toda la flora de Tenerife, que tiene más de 2 billones de registros, y miras la cantidad de registros, la distribución, y miras la distribución de las especies, uno no sabe si es que hay aquí más especies simplemente porque ha ido más veces, y aquí sin embargo no hay porque no ha ido nadie. Entonces tenemos un problema, ¿vale? ¿Por qué? Porque no hemos confeccionado listas en condiciones, con esfuerzos consentidos, estandarizados, etcétera, de manera que no sabemos muy bien ni cuánto tenemos, ni lo que tenemos, ni dónde está. ¿Por qué incido con esto? Con la etapa seguimos en la etapa de lo inexplorado. Pues porque, a pesar de que no sabemos nada, o tenemos muy poco conocimiento de la diversidad, la palabra está en nuestra boca constantemente. Y queremos hacer estrategias para protegerlas, para proteger la diversidad biológica, etcétera, etcétera, pero en realidad carecemos de verdaderos esfuerzos para intentar hacer un inventario. Y como no tenemos ese inventario, a mí me da la impresión de que esos esfuerzos no dejan de ser, en cierto modo, palabrería. Lo que viene a partir de ahora es una demostración, o quiero intentar demostrar, que lo que hay es palabrería y no importa de manera real la diversidad biológica, como no importaba a los primeros colonizadores que iban en las bodegas de los barcos de guerra, no les importaba la diversidad biológica a los que ponían esos barcos. Lo que les importaba era encontrar recursos. ¿De acuerdo? Y creo que seguimos en la misma tónica. ¿Vale? Es un concepto muy complicado la diversidad, porque nosotros mismos somos diferentes. Entonces hay una diversidad genética, hay diversidad de paisajes, es algo multifacético y de algún modo fractal, ¿de acuerdo? Que se va repitiendo en muchas escalas. Pero a mí hay dos temas, dos cosas que creo que nos ponen un poco en la órbita, a mí por lo menos me la ponen. La vida, cualquiera de nosotros cogemos ahora el coche y nos vamos a Móstoles, 14 kilómetros. Sin ningún problema, no es un viaje extraordinario, nadie te va a decir, uy, hijo mío, ¿dónde vas tú? Que te vas a matar. Aquí a Móstoles, en el tren, media hora, en el coche, media hora. Pongamos el coche ahora en posición vertical y subamos los 14 kilómetros hacia arriba. Nos salimos de la vida. Fuera, pero completamente, ¿eh? Vamos a pensar que la vida está en una franja de escasamente 10 kilómetros, y es mentira. La gran mayoría está en una franja mucho más chiquita, pero vamos a pensar en 10 kilómetros, desde 5.000 metros de profundidad hasta otros 5.000 metros arriba, ya que hay gente que ha estado a 5.000 metros y sabe de sobra que queda muy poquito vida. Hay, claro que hay, pero la inmensa mayoría está en ese rango, ¿vale? Ese rango, 10 kilómetros, es el equivalente a la piel de una manzana que tuviera 2,80 metros de alto. Para el planeta Tierra. O sea, la vida es como la pelusa de un melocotón, pero de un melocotón gigante. ¿De acuerdo? Es algo muy frágil, muy chiquito. Es una película que recubre un planeta. Una pequeña película, como un moho que ha crecido encima del planeta. Esa es una idea que me apabulla, ¿no? Y otra idea que me apabulla. Toda la vida depende del agua. Pues todo el agua de la tierra, el agua dulce, el agua salada y los hielos cabe en una esfera de 700 kilómetros de diámetro. O sea, no es tan inmenso, no es tan constante, es frágil, la vida es frágil. Depende solamente de una gotita de agua, que es la que rellena todo el continente y la que hace que crezca la vida como una película de moho. ¿De acuerdo? Entonces, la gente cuando ha estado estudiando esa fragilidad, ese sistema vivo,
que inevitablemente surge probablemente bajo cualquier circunstancia relativamente favorable, es que cuando ha intentado estimar qué es lo que está pasando con la desaparición de especies, se da cuenta que la desaparición de especies es uno de los problemas importantes porque son eslabones en una cadena que no para de estar conectada para muchas cosas. Dentro del planeta hay un flujo de energía constante. Nosotros estamos en una bolita con su capita de moho y su poquito de agua, en una bolita que está en una franja de radiación que llega desde el Sol, ¿vale? En un flujo de radiación. Ese flujo por aquí pasa, da vueltas, se queda un ratito y se va otra vez, pero todo se escapa. La segunda ley de la termodinámica se va. Y sin embargo el ciclo de materiales es constantemente circular. Apenas entra material nuevo, el material que entra nuevo entra de meteoritos, ¿de acuerdo? Y no es baladí, porque ahora entran meteoritos, pocos, pero en su época entraron muchísimos meteoritos. De hecho, el agua de la Tierra es extraterrestre. Toda el agua de la Tierra es de origen extraterrestre. Esa bolita que teníamos allí son impactos de meteorito que en su gran mayoría están compuestos de hielo. Entonces, es otra idea que nos impacta, ¿no? Que nos deja flipados. Y la gente siempre ha estado diciendo, se ha preguntado en los biólogos, si cuando tenemos un sistema que tiene muchas cosas diferentes, variedades diferentes, diversidad, ese sistema es más estable o no es más estable que un sistema simple. Por ejemplo, a lo mejor podríamos vivir perfectamente con una planta que produce pasto, una oveja que se come el pasto y nosotros. Y es un sistema simple, de 3 actores. Y lo intentamos, y si eso funciona, a lo mejor eso funciona. Como esas bolitas que venden, que te las compras en casa y son sistemas autopoyéticos, bueno, sistemas que se autorregulan en sí mismos y funcionan solos, ¿no? Ha habido experimentos para que los humanos se coloquen en determinados lugares e intenten mantener un ciclo cerrado de vida con unas mínimas condiciones de especies, etcétera, etcétera. Han sido experimentos fallidos en la mayoría de las ocasiones, todos, vamos, a mayor o menor plazo, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto existe redundancia? Es decir, la vida ha creado una variedad enorme de cosas, pero en realidad todas tienen la misma función. Y como tienen la misma función, son redundantes. Podríamos quitarnos de algunas que no pasa nada, ¿no? Bueno, pues hay un experimento muy curioso de esta gente en el desierto de Israel, en donde miraron todas las plantas en un pastizal como este, que parece homogéneo. Tú vas allí y dices, esto es todo igual. No, pues allí hay bastantes especies de plantas, 147 plantas diferentes. Y hicieron experimentos fomentando la productividad en unas plantas y quitándolas en la otra, y a ver si aquello funcionaba siempre de manera igual. Y no funcionaba de manera igual. Había momentos en donde quitabas algunos tipos de plantas y aquello tendía al colapso. ¿Y por qué tendía al colapso? Porque no se reciclaban nutrientes, se iban perdiendo y al final se quedaban en muy pocas especies y incluso se desertificaba el suelo, ¿no? O sea que el tema de la redundancia es tal como nosotros lo vemos. Nosotros vemos que las hormigas son todas iguales, pero en realidad no son todas iguales y no cumplen funciones iguales. Y es difícil saber cuál es el efecto de las funciones de cada uno de los seres vivos, ¿no? De hecho, hay una relación estudiada entre la función y la diversidad biológica. De modo que cuando tú tienes, a partir de un tope de diversidad biológica, la diversidad biológica puede crecer y el funcionamiento del sistema no mejora. ¿De acuerdo? Entonces, ahí sí podríamos hablar de actores redundantes, pero hay que darse cuenta que esos actores redundantes están ahí para el propósito, para evitar el colapso en caso de pérdida. Pero hay un momento de no retorno, si vas con la curva al revés, hay un momento de no retorno en donde pérdidas pequeñas de especies pueden romper la estructura del sistema. Que son, cuando tienes en redes, sería el equivalente a que si todos nos estamos comunicando, basta con pegar un petardazo en determinada torreta para que se vaya a tomar por culo un sistema complejo. Entonces, estos sistemas complejos tienen una serie de nodos, no funcionan de modo que todo está conectado con todo, no. Son una serie de nodos los que tienen prioridades de conexión
¿vale? Y los nodos no son iguales para, por ejemplo, el ciclo del nitrógeno que para el ciclo del fósforo, que para el ciclo del carbono o para la retención de agua. O no funciona igual una especie con la granulometría del suelo. ¿Me explico? Son diferentes redes que funcionan de diferentes maneras y te puedes llevar sorpresas inesperadas cuando uno de los clavos salta, porque ese tornillo que salta puede ser un tornillo clave para una función determinada. De hecho, hay relaciones también entre diversidad biológica y enfermedades. Y eso también tiene su coherencia, ¿no? Cuando tú vas eliminando actores de un sistema ecológico, llega un momento determinado en que estás dejando huecos para otros actores. Y ese nuevo actor que llega puede producirte una pandemia, una plaga, etc. De hecho, los países y las hambrunas y los problemas de salud y los problemas alimentarios están relacionados en muchas ocasiones con pérdidas de diversidad biológica, con un exagerado desprecio a la naturaleza y con un exagerado consumo de los recursos del lugar. ¿De acuerdo? De hecho, también hay relaciones entre los lugares de mayor diversidad y la cantidad de plantas cultivadas. Es lógico. Aunque nosotros, básicamente con trigo, centeno, cebada y garbanzos y con 5 o 6 plantas, estamos haciendo la economía mundial, el azúcar. El número de plantas comestibles estimadas es aproximadamente un 20 o un 30% con alguna utilidad comestible. Luego ya no hablo de las médicas. Prácticamente 1 de cada 3 plantas que nosotros vemos en cualquier lugar tiene una utilidad médica o comestible. Incluso las que estamos en cualquier jardín de por aquí. Te sorprenderías cuando vas con un botánico las cosas que se pueden comer en el Parque del Retiro. Y incluso las lenguas, cosa que es lógica, lo vimos antes, ¿no? En el mar. ¿Por qué no había especies, tantas cantidades de especies? Pues porque no hay aislamiento. En un lugar donde hay aislamiento se aíslan los monos, se aíslan las mariposas, se aíslan los escarabajos y se aíslan los hombres. Entonces las lenguas, la cantidad de lenguas diferentes, en Indonesia solamente hay 200 y pico lenguas. La cantidad de lenguas y la cantidad de razas humanas y la cantidad de culturas, la diversidad cultural está relacionada con la diversidad biológica. Y ya hay estudios, hay lenguas que ya han desaparecido y lenguas que tienen 1 o 2 personas, que ya solamente las hablan, ¿no? Y se estima que para el 2100 aproximadamente entre el 50 y el 90% de todas esas lenguas se pierdan. De hecho, muchas de ellas no tienen tradición escrita. Y estos son lo que nos pasa, ¿no? Tenemos listados de zonas que están amenazadas, sabemos un montón de cosas, sabemos que se están perdiendo bosques tropicales, que los bancos de pesca están sobreexplotados, tenemos montones de indicaciones de problemas ambientales graves, ¿no? Y sabemos datos tan fuertes como que el 83% de esa película de moho que tenemos está tocada por la mano del hombre ya. Sabemos que prácticamente de toda la productividad completa, es decir, la transformación de la energía solar en energía química, que es la que nosotros, casi el 40% está dominado por el hombre, es nuestra. Nosotros la plantamos, nosotros no la comemos, nosotros hacemos con ella, se la damos a nuestro ganado, etc. Del nitrógeno, la mitad del flujo del nitrógeno y del agua potable es nuestra. La dominamos. Nos hemos convertido en la especie dominante en este planeta que maneja casi toda la energía y que maneja casi todos los materiales. No les quiero abrumar. Y sabemos además lo del tema del cambio climático, ¿no? Está cambiando el clima por las nubes de CO2. El clima ha cambiado varias veces. De hecho, la invasión árabe en la península ibérica está relacionada con una sequía catastrófica en todo el Sahel, en África, y la colonización de los vikingos de Islandia y Groenlandia, y la llegada de los vikingos a través de los ríos del Rin a Centro Europa y a Escandinavia, incluso a la cordillera Cantábrica, incluso a Canarias. Está relacionada con una época de calor exagerado en la misma época que la invasión árabe, prácticamente una época de calor importante, un crecimiento de la población y no había recursos para todos y había que largarse a robar a donde fuera.
Y ahora nuestras oleadas de sirios que nos llegan a Europa son por otro motivo, por una guerra, pero las oleadas que vienen de gente negroide de África son debidas a una sequía horrorosa en toda la zona del Sahel. O sea, cómo lo están pasando en Etiopía, Sudán, etcétera, es horroroso y es la misma consecuencia. Está ocurriendo lo mismo que pasó en aquel momento. Entonces, vale, de acuerdo, ha habido siempre oscilaciones climáticas y están relacionadas con eventos históricos, pero ahora el efecto es muchísimo más acusado y más rápido. Y hay evidencias de que los recursos ya están limitados, porque este es el consumo per cápita por persona, en negro, y este es el consumo total. Si el incremento de la economía es constante y la gente va accediendo cada vez a mercado y a capacidad adquisitiva, no hay ninguna razón, y no hay recursos limitantes, no hay ninguna razón para que cada día el consumo per cápita sea mayor. No hay ninguna razón. Solamente la habría si los recursos fueran limitantes o si hubiera una catástrofe mundial, ¿no?, de algún otro tipo. Entonces, se está viendo que los recursos per cápita por persona en algunos momentos están cayendo, aunque el recurso general se mantenga estable, más o menos. Eso es una evidencia, se está tomando como una evidencia de que hemos llegado al límite en determinadas materias. Estamos llegando ya a la capacidad de una población de 10.000 millones de personas que estamos a la capacidad de saturación del medio, de extracción de recursos del medio. Evidentemente hay dos maneras de confrontar estos datos, que son las dos maneras que se están confrontando políticamente. No sé si se están confrontando políticamente, me cabe la duda, pero que deberían de confrontar políticamente, porque ese discurso está oculto. Uno es, no, la copa está medio llena, no pasa nada, el mercado ya regulará, los precios van a subir muy alto y cuando suban muy alto ya no se van a poder, se dejará de extraer y el mercado se va a encargar de regular esa situación. ¿De acuerdo? Vale, de acuerdo, hemos tomado todo el cobre que hay y ya no podemos tomar más cobre porque no encontramos más cobre. Perfecto, no pasa nada, el cobre valdrá mucho más dinero y entonces caerá. Todavía hay recursos, lo que pasa es que hay que esconder. Está el fondo del mar, ¿vale? Y bueno, siempre está la ciencia. La innovación encontrará algo. Hay gente que duda, ¿no?, porque no sé qué metal tiene la capacidad de transmisión que tiene el cobre, por ejemplo, y ahí a lo mejor hay determinados elementos o determinadas materias que es imposible encontrar un sucedáneo mucho más efectivo, barato y rápido, ¿no? Pero es una creencia en que en todos esos, que no deja de ser un acto de fe, ¿vale? Tiremos para adelante porque si paramos, no, es una bicicleta que no se puede parar, si paras te caes. Entonces hay que tirar para adelante porque esto se salvará. Y luego está la gente que vemos la copa, o que la ven, perdón, medio vacía, ¿no? Que ya algunos recursos son limitantes, como os mostraba aquí en las gráficas. Hay recursos que son insustituibles y no vamos a poder. Y los precios no pueden estar aumentando indefinidamente, no puede llegar a valer el cable de cobre 1.500 euros. ¿Me da usted para poner una bombilla? No, es que vale 1.200 euros, ¿no? Sobre todo con los salarios bajando, ¿no? Entonces esas son las dos tesituras, ¿no? Y cómo confrontar y qué hay que hacer ante un planeta que sabemos que aunque permanece inexplorado, tiene una capita muy finita de vida, que es muy sensible, que está sufriendo un proceso de deterioro exagerado en los últimos 50, 100 años, ¿de acuerdo? ¿Qué tendríamos que hacer, no? Pues mira, esta es una gráfica que habla de los recursos pesqueros. España es un país tradicional de consumo de pescado, uno de los grandes países que consume pescado. Tenemos una tasa de consumo de pescado per cápita muy grande, ¿no? Y se basaba anteriormente en una producción propia. La producción propia ha ido cayendo o no se puede aumentar más. O sea, ya se ha llegado a un límite. Y sin embargo la población española desde los años 50 ha crecido enormemente y sigue, o lo ha estado creciendo hasta hace poco, ¿no? Entonces, ¿cómo dar alimento de pescado cuando la producción propia ya no da? Porque se llegó a un pico en los años 70, 80 y ahora ya no se puede, parece que no se puede recuperar, por lo menos en algunas especies.
Y pensemos que la pesquería española es una pesquería que no pesca en los bancos de pesca españoles, ¿eh? Es una pesquería que se va a Terranova, es una pesquería que se va a Namibia, etcétera, etcétera. Y cada vez hay más importación de pescado para poder mantener ese flujo, ese consumo. Entonces, ¿qué es lo que sí? ¿Por qué les pongo esto? Porque puede ser que en las estadísticas que nos digan de un país nos digan que no estamos estimando, que la tasa de producción o de extracción de recursos está estable, pero lo que estamos haciendo es exportando la estimación a otros territorios. ¿De acuerdo? La gente de esos países, de Namibia, a lo mejor no come pescado, lo comemos nosotros el de ellos. Es curioso que los barcos atuneros españoles son los únicos barcos que son seguidos por fragatas militares y llevan radares para detectar los atunes y satélites para con 3-4 personas, se maneja con 3-4 personas, estiman esos bancos de pesca y se van al Índico. Y la gente que ataca esos barcos, no sé qué es lo que haríamos nosotros si nos atacaran las anchoas en el Cantábrico, ¿no? De ese modo. Se le llama piratas y se les tirotea. Es una simplificación, pero el problema es complejo, ¿eh? Y fijaros en la huella humana, que es la cantidad de recursos que detraemos. La huella en Norteamérica es 5 veces superior o más de la que hay en Asia, ahora ya no con China, claro, y en África. O sea, la capacidad de extracción de recursos que tiene un ciudadano americano y un europeo con respecto a la del resto del personal es enorme, ¿no? Entonces, vale, de acuerdo, sabemos que estamos en un proceso de cada vez de extracción de más recursos, de cambio del sistema, etcétera, de pérdida de biodiversidad. Sabemos que eso es así y sabemos que eso ha sido humano, pues a lo mejor secularmente, ¿no? El hombre ha ido colonizando todos los territorios desde África y la llegada de los homínidos o de Homo a cada uno de los territorios ha significado la desaparición de los grandes mamíferos. O sea, cuando el hombre entró en Australia hace 50.000 años, desaparecieron todos los grandes mamíferos que existían allí. Y eso ha ocurrido en todos los continentes donde hemos estado. Tenemos una capacidad de predación enorme, incluso sin una gran asistencia tecnológica, ¿no? Somos una especie particular, ¿no? Y son muchísimos los casos reconocidos de extinciones provocadas por el ser humano en muchísimos sitios. Esas extinciones siempre han existido, es como el cambio climático, siempre ha existido. Siempre había procesos de extinción en rojo, seguidos después de una nueva diversificación, nueva aparición de nuevas especies, por meteoritos, por cambios climáticos, etc. Lo que ocurre es que ahora lo que nosotros hacemos es casi 10.000 veces superior a las tasas que se experimentan a escala biológica o evolutiva, ¿vale? Las tasas de extinción a escala evolutiva tienen las especies tienen una vida, ¿no? Y ahora mismo ese lapso es 10.000 veces superior, la tasa de extinción. De hecho, es que probablemente habría que entender esto también desde una vertiente psicológica o sociológica o psicoevolutiva o de la psicopatología de lo cotidiano. ¿Estamos todos locos o no estamos locos los humanos, ¿no? ¿Qué pandas somos? O sea, ¿tenemos de verdad empatía con nuestros semejantes, incluso con los seres vivos? ¿Qué cantidad de psicópatas habitan entre nosotros? ¿Cuál es la tasa de psicopatías? ¿Y cuál es la tasa en donde interesa más tu provecho propio que el bienestar de los demás, incluso del que pudieras dejar en el futuro? ¿Hasta qué punto está relacionada nuestra capacidad de modificar los sistemas y nuestra capacidad de hacer daño a esa película de moho que rodea la vida? ¿Hasta qué punto está relacionada con nuestras psicopatías? Ese crecimiento en inteligencia ha significado también un crecimiento psicopático. Esto no es un dibujo, o sea, esto es real, son los datos reales, es el crecimiento de la población. Pensemos que estábamos escasamente con 1 millón de personas hace 3-4 mil años, en todo el planeta, 1 millón de personas. ¿De acuerdo? Entonces, en ese momento la naturaleza era la que te manda a ti.
la que te come, la que te abraza. Y ahora mismo lo que hemos hecho, estamos en una tasa que puede llegar a los 10.000 millones, estabilizarse en los 10.000 millones, porque la curva de mortalidad ha disminuido drásticamente antes que disminuya la de natalidad, y esto es por el motivo por el cual ha habido este crecimiento, pero probablemente las dos se están estabilizando y la población mundial se va a estabilizar en torno a los 10.000 millones. Tenemos capacidad de alimentaria y recursos suficientes para esos 10.000 millones y para todo lo que venga, para todos los nuevos avances. Pensemos que no son 10.000 millones que comen trigo, sino 10.000 millones que quieren tener un teléfono móvil, o 10.000 millones que quieren tener un coche, o 10.000 millones que quieren tener una televisión de plasma, y a ser posible una televisión de plasma que dure poco, porque si dura mucho ya se acabó el negocio. ¿Vale? Entonces la tasa de extracción de recursos es enorme, y aunque se están pensando en estrategias para reutilizar, para hacer una reutilización masiva de todos los recursos que se van produciendo y que se van deteriorando, nunca esa tasa es cero, ¿no? Y sabemos por la historia que ha habido colapsos. O sea, Grecia no se ha hundido porque... No, Grecia se hundió porque se abusó de los recursos. Uno va a Egipto y dice, ¿cómo hacen las pirámides aquí en medio del desierto? Es que hay que tener... No, señores, que eso no era un desierto. Eso era una zona con vegetación. Y probablemente la creación de las pirámides estimó el exceso de civilización, el exceso de personas, para la cantidad de recursos que había, estimaron la vegetación. Y por tanto terminaron por hundir el clima local y terminaron por hundir la economía, y ahí no podía vivir nadie. Entonces esos son los restos de un exceso, de una utilización abusiva del medio. ¿De acuerdo? Y os pongo unos pocos ejemplos, ya para terminar de aburriros, de lo que pasa en España. Este es el clima que tiene España en el presente. Esta es la lluvia y esta es la temperatura. Y esta es la pinta. Estos de acá serían lugares muy altos de temperatura con poca lluvia, Almería. ¿Vale? Y estos serían lugares de bajas temperaturas y altas precipitaciones. Pues yo que soy un sitio de Galicia. Y esta es la pinta que va a tener esta forma de todos los sitios de España en el 2050, en un promedio de las simulaciones que hay, ¿no? Con lo que significa que se va a almerizar o a aridificar un montón más de sitios y se van a perder un montón de condiciones húmedas en nuestro país, ¿no? Cuesta entender que si los pronósticos nacionales e internacionales están hablando de esto, no exista un plan consensuado socialmente para evitar el colapso. Ese colapso que sabemos que ha ocurrido en otros lugares, ¿no? Puede ser que yo, si tengo una cuenta en la Caixa importante, no sufra el colapso. Claro que no. Pero ¿qué va a pasar con los agricultores? ¿Qué va a pasar con determinados ganaderos? ¿Qué va a pasar con los recursos hídricos? Etcétera, etcétera. ¿Y cómo se va a repartir? Porque pensemos que cada problema es también una oportunidad de negocio. Yo a veces pienso que los problemas no se solucionan porque cuando no estaban solucionados había negocio, y cuando surge el problema surge una oportunidad de negocio. Y constantemente el negocio funciona y no hay ningún problema. Nadie está pensando en la dignidad de los demás y en la salvaguarda de nada. Seguimos, como en aquellos tiempos de los barcos, llevando el poder militar y el poder económico y detrás el interés general, ¿no? O el conocimiento simplemente. Y esto es lo que pasa con todos los espacios protegidos de España. Todos los que están en rojo se africanizan y lo que está en azul se mediterraniza. Galicia se convierte en mediterránea y nosotros nos convertimos en tuareg. Este es el ejemplo que les pongo para algunos parques. Esto es Cazorla y estos serían los lugares que tienen un clima parecido al de Cazorla ahora. Esto es donde quedan los lugares con el clima de Cazorla en el futuro. Estos son los mismos pero en continuo. Entonces, vale, o sea que el clima de Cazorla se larga aquí arriba, está muy lejos. Pero esto, sin embargo, está muy cerquita. Bueno, a lo mejor podemos construir una alternativa para llegar a ese sitio que está cerca, sabiendo que cambia, pues para ir como un refugio, un camino, ¿no?
Esto es lo que pasa en este otro parque, en Llerés, que cuando llegan las condiciones, lo que pasa en las zonas de montaña desaparecen. Y pues vamos a mirar lo que pasa en Cazorla, ¿no? Que las zonas buenas de Cazorla en el futuro van a quedar por aquí. Pero cuando miras el uso del suelo y tratas de encontrar un camino que una esta zona con estas, no lo encuentras. Y eso se hace con unos algoritmos que lo que hacen es buscar la ruta más corta con una matriz de coste por detrás. Lo puedes hacer para decidir dónde vas a colocar un hospital, poniendo la matriz de coste de la cantidad de gente que hay y los hospitales que hay, ¿no? ¿Y cuál es el sitio mejor para construirlo? Pues cuando quieres hacer esa conexión no puedes, porque todo el territorio o buena parte del territorio está antropizado, lo que está en amarillo, y no encuentras un pequeño regato para poder moverte de un lado al otro. Y cuando hemos estudiado las supuestas especies que están en peligro, que nos aparecen por todos los lados, ¿no? No voy a poder dar nombres, pero bueno, estas especies que son muy importantes, que salen en los documentales y en el telediario, cuando miras los lugares donde están esas especies y miras qué ha pasado con los usos del suelo en ese lugar, porque ahora tenemos datos de satélite que nos miden qué uso del suelo, si era bosque, si les han tropizado, si han puesto cultivos y tal. Cuando miras eso, nos damos cuenta de dos cosas, que en las especies en peligro el territorio natural es muy grande, ¿vale? Y en el resto del territorio lo que abunda es lo antropizado. Pero durante los últimos 2 años, lo que se ha antropizado, lo que se ha convertido de natural a humanizado, es tan grande en un lado como en el otro. Es más, cuando uno mira la cantidad de especies nuevas que se describen, que son todos estos puntitos, no se describen más especies nuevas dentro de los parques que fuera de los parques. No, se describen más especies nuevas aquí, porque hay una panda de chalaos en Aragón, en los Monegros, que les ha dado por coger bichos, aquí, y aquí, que es la estación biológica del Ventorrillo, donde va la gente del Museo de Ciencia Natural. Coño, pasan 3 cosas. 1, hay bichos por todos los lados, especies nuevas por cualquier lado. 2, los lugares que decidimos hacer reservas sufren procesos de antropización tan fuertes como los de fuera. Manda narices, ¿no? Y los lugares en donde viven las especies que son protegidas sufren procesos de antropización tan fuertes como el resto del territorio. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué son eso de los parques? No van a ser parques temáticos. Esos parques naturales, ¿qué es eso? Es un modelo de desarrollo en el cual determinadas zonas se colocan fuera de la acción del hombre, supuestamente, y allí ahora te colocan un meliá. No se llama meliá, claro, se llama casa rural, pero la casa rural termina costándote lo mismo que un NH no sé dónde. Entonces, atraen las propias inversiones que tú estabas intentando que no se produjeran en el territorio. Son focos de atracción, son atractores de la inversión. Otra vez estamos en la idea, que es la que los quiero transmitir, de que la diversidad biológica no es un interés en sí mismo, sino es un interés por el lucro que puede proporcionar. ¿De acuerdo? Es una paradoja lo que ha ocurrido en España. Es el país, probablemente tiene tasas de antropización similares a las que ha experimentado sitios como Hong Kong en los años 80. Hay muy pocos lugares en el planeta que hayan sufrido lo que ha sufrido España con el tema de la vivienda. No es normal, no hay ningún país en Europa que haya sufrido las tasas de edificación que tenemos aquí. Que no es urbanización, urbanizar es otra cosa. Las tasas de construcción y edificación. De hecho, hay momentos en donde tú tienes un crecimiento demográfico negativo y el crecimiento inmobiliario fue positivo. Aquí se han construido viviendas como si no hubiera un mañana. ¿Y por qué? ¿De dónde venían esos fondos? ¿Cuál era el motivo? Y pensemos que la construcción de viviendas lleva aparejada una modificación del territorio importante. Y en el territorio es donde vivimos nosotros y viven el resto de los seres vivos, y en el territorio es donde están los materiales. De hecho, hay una confusión, seguimos teniendo una confusión entre valor y coste. Valor y precio. Las cosas tienen un valor y no es precisamente el precio que tienen en el mercado. A ninguno de nosotros se nos ocurre, a lo mejor esto es baladí contarlo aquí, pero a ninguno de nosotros se nos ocurre ponerle precio a una persona que queremos, ¿no?
¿Cuánto vale mi hijo? ¿O cuánto vale mi madre? ¿O cuánto vale mi novia? ¿O cuánto vale mi amor? ¿Cuánto cotiza en bolsa? ¿Cuánto vale eso? No tiene valor. Y podrías dar lo que fuera, no tiene precio. Tiene todo el valor del mundo. Entonces, confundir valor y precio es una cosa casi elemental y hasta yo diría que vergonzante que alguien esté confundiendo ambos términos, ¿no? Y que se mida las camas hospitalarias, por poner un ejemplo, con el precio que significan, ¿no? Cuando el valor real es que tú mantienes a tu población sana y estás dándole un servicio a la gente, ¿no? Eso no tiene precio. Entonces, cuando uno mira las relaciones entre valor y precio, utilizando otros indicadores que no son el Producto Interior Bruto, que el Producto Interior Bruto, como estáis viendo en el planeta, ha crecido desmesuradamente. Fijaros que esta curva se parece mucho a la de la población, ¿vale? Cuando uno mira otros indicadores que no son precisamente el Producto Interior Bruto, vamos a ver lo que pasa, pero cuando tú miras el Producto Interior Bruto, te das cuenta, esta era la situación en el mapa del mundo en el año 90, ¿no? Sudamérica pintaba madre, mira África, no pinta nada, buena parte de Asia no pinta nada, ¿de acuerdo? Y esto es Japón, esto no es China, China está aquí, en el año 90, esto es Japón, ¿de acuerdo? Y esto es lo que pasa en el 2010. O sea, hay una apropiación de los recursos por parte de determinados países para el crecimiento de la utilización de materiales para el crecimiento prácticamente parece que tiene que ser perpetuo, ¿no? Y pensar en el Producto Interior Bruto como la medida, la macroeconomía, la medida de las cosas es de una falta de lógica aplastante, porque este ejemplo es, uno podría estimar todo lo que tiene, vender absolutamente todo lo que tiene, y ese año el Producto Interior Bruto te ha subido una barbaridad, pero luego ya no tienes nada. Y en esta situación de crecimiento perpetuo, exponencial del Producto Interior Bruto y de la utilización de las materias primas, seguimos teniendo montones de personas, una sexta parte, una quinta parte, una cuarta parte de la población que vive bajo, no digo en la pobreza, los límites de pobreza ya sabemos que son específicos del Producto Interior Bruto de cada país, o la renta per cápita. No. Aquí hay 1.100 millones de personas que viven con menos de €1 al día. ¿De acuerdo? ¿No sería más sensato parar? ¿No tendríamos, por qué no hay una política de decrecimiento? ¿Por qué si sabemos que el crecimiento perpetuo lo único que está es alimentando la avaricia de unas élites y no está significando mejoras para el resto de los ciudadanos, no tendríamos que parar? ¿Y cómo está esto relacionado? ¿Usted por qué me viene a hablar de esto cuando usted me viene a hablar de diversidad biológica? Porque está relacionado, porque yo no puedo dejar de verlo relacionado. Son las dos patas de lo mismo. O sea, compartimos el espacio que explotamos con mis semejantes y con los seres vivos. Y ese método de explotación del espacio y esa utilización incluso torticera para hacer que esos parques naturales signifiquen crecimiento todavía económico, y si no significan crecimiento económico no interesan, eso forma parte del sistema que está produciendo el colapso. Y si no lo estamos viendo es porque el colapso no nos llega todavía, pero nos llegará el tsunami está llegando en África, ¿vale? Cuando llegue aquí ya veremos lo que pasa. Y siento decirlo, pero todo pasa poco a poco y un día de repente. Los cambios de fase. Tú pones la olla a hervir y ¡bum! En un momento bulle. Todo pasa poco a poco y un día de repente. No. Acordémonos de la burbuja inmobiliaria. Los pastores de Murcia sabían que no se podía construir más viviendas que las que hay con personas y que eso iba a saltar. Y todo el mundo lo sabíamos. Era lógico. Y pasó. Y cuando pasó, ¡oh! La crisis. No, tío, es negocio. Esta es la relación que existe entre el Producto Interior Bruto y un índice Gini, un índice de felicidad, que no es por las veces que te ríes, sino por cantidad de hospitales por persona que tienen, derecho a la educación, etcétera, etcétera, derecho a la vivienda, a agua potable, etcétera, etcétera. Cuando hacemos ese índice vemos que hay una relación, ¿vale?
Y eso lo sabía también el señor este de Murcia, que digo. Es decir, cuando tú tienes pocas cosas, con un poquito que tengas eres más feliz. Uf, qué bien. Pero cuando llegas a un momento, por más que tengas ya no eres más feliz. Entonces, esa relación es esta, y España está colocada en este lugar. Basta con que pegue un petardazo para abajo, empezamos a estar en el punto de inflexión. Estamos por los 40.000 dólares, cuando lleguemos a los 20.000 o así, si llegáramos, 20.000 dólares, me parece que ahora mismo está el salario medio de una familia española, con el nivel de pobreza, me parece que son 21.000 euros, una cosa así, y tantos mil, ¿no? Una familia, ¿no? Entonces, a partir de ese momento empezamos a tener problemas. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias.